autoritarismo populista de derechas está variando el mundo occidental. Hungría es un ejemplo destacado. Todos sabemos que la historia ha dado un giro después de la crisis financiera de 2008. Desde el movimiento independentista escocés a Podemos en España de Donald Trump al Frente Nacional de Francia y la extrema derecha de Hungría, del ascenso de Bernie Sanders y Jeremy Corbyn a Syriza en Grecia. Acaba de empezar una lucha dolorosa por el futuro de Occidente. En junio de 1941, Hungría se unió a Alemania en la guerra contra la Unión Soviética. Después de la derrota alemana en Stalingrado, el gobierno húngaro intentó retirarse de la alianza con Alemania. Durante marzo de 1944, las tropas alemanas invadieron Hungría. Hoy en día la población de los judíos étnicos que viven en Hungría es de alrededor de 48.200 concentrados en Budapest. La Revolución Húngara de 1956 fue el movimiento revolucionario de alcance nacional contra el gobierno de la República Popular de Hungría y sus políticas impuestas desde la Unión Soviética. La revuelta comenzó como una protesta estudiantil que atrajo a miles de personas a una marcha por el centro de Budapest, hacia el edificio del Parlamento húngaro. La noticia se difundió rápidamente y llevó al estallido de violencia en la capital. La revolución se expandió rápidamente por toda Hungría y el gobierno de András Hegedűs fue derrocado. Consejos improvisados arrebataron el control municipal al Partido Comunista Húngaro y exigieron cambios políticos. La revolución húngara cuestionaba el estilo de gobierno estalinista. Para enero de 1957, el nuevo gobierno instalado por los soviéticos y liderado por János Kadar había reprimido toda oposición pública. Hungría se vio influenciada por un fenómeno denominado irredentismo. Este movimiento nació en el siglo XIX de la mano de la reunificación italiana y se trata de una serie de reclamaciones territoriales por diversos motivos. Tras una serie de acontecimientos históricos que fomentan la sensación de traición en el país húngaro, como puede ser el Tratado de Trianón de 1920 tras la Primera Guerra Mundial y la pérdida de territorios, otra reducción territorial tras la Segunda Guerra Mundial debido a la colaboración con el régimen nazi, en cierto modo provocada por la búsqueda de recuperar territorios perdidos con anterioridad, y otros muchos factores, en Hungría se fomentan las bases para una serie de reclamaciones y sentimientos identitarios. En los distintos parabrisas de coches húngaros, pegatinas de la Gran Hungría, aquella territorialmente hablando, que comprende desde el 1867 hasta el 1918, se encuentran cada vez más. La sociedad se compromete y cree fielmente en los principios nacionalistas y tradicionales que se presentan como solución a una Unión Europea incierta. Tras el Tratado de Trianón, en 1920, de los casi 10 millones de húngaros en el imperio, 3 millones se quedan fuera de la joven Hungría, para quedarse en países como pueden ser Rumanía, Checoslovaquia, Austria y Yugoslavia. Tras la caída de la Unión Soviética, en Hungría se empieza a buscar un movimiento el cual traiga consigo otra vez el concepto de una Hungría como país y nación. Actores políticos como el partido ultranacionalista y antisemita Jobbik proponen una vuelta al sistema político mediante el cual los territorios propios de Hungría son gobernados desde Budapest, pero los territorios húngaros, según Jobbik y sus defensores, difieren de sus actuales fronteras e integran otros países como Eslovaquia, Croacia, Transilvania, la región serbia de Voivodina y cierto territorio austriaco. Viktor Orbán es el líder de la Alianza de los Jóvenes Democráticos, partido de imprenta anticomunista acronimado Fidesz. Este partido conservador ha nacido en 1988 y ha estado dominando las urnas desde el momento que ganó las elecciones en el 2010. Del otro lado, el partido populista Jobbik es uno de los partidos de ultraderecha más importantes de la Europa del Este. Los analistas están indecisos sobre la calificación de este partido, en cuanto podría ser descrito como fascista, neofascista, neonazi, extremista, racista, antisemita, antigitano y homófobo. Fundado en 2003, sus propios líderes lo califican de extrema derecha. Por otra parte, el analista político húngaro Bironasi declara que Jobbik no es ni de derecha ni de izquierda. El presidente del Jobbik, Gabo Vena, es profesor de historia
y se volvió mundialmente conocido cuando entró en el Parlamento con un vestido paramilitar gritando: "En cuanto podremos, eliminaremos el sufragio universal de Hungría". Vona se ha dirigido más veces a sus lectores como "queridos descendientes de Átila", y Vona también es un arduo partidario de la Gran Hungría explicada previamente. Jobbik es considerado para los jóvenes el partido anti-élite que desbloqueará el sistema implantado después de la caída del comunismo, no apto a representar las necesidades de los jóvenes. En las elecciones parlamentarias de 2010, el Jobbik experimentó un ascenso impresionante, obteniendo un 16% de los votos y convirtiéndose en la tercera fuerza política del país, con 47% de los 386 asientos de la Asamblea Nacional de Hungría. En las celebradas del 2014, volvió a subir en su apoyo electoral, recibiendo esta vez un 20,5% de los votos. Sin embargo, debido a una reforma del Parlamento, el número de parlamentarios bajó de 389 a 199, y por esta razón Jobbik obtuvo un número menor de escaños. 3 de sus miembros se sientan en el Parlamento Europeo, y eso que son eurófobos. Ya en 2004, Jobbik fue el único partido que se mostró abiertamente escéptico ante la entrada de Hungría en la UE, bajo el lema Hungría, posible, orgullosa, independiente. En las elecciones húngaras de 2014, participó el 61,24% de censados. Los resultados fueron los siguientes: Fidesz, derecha nacionalista, 44,54% de los votos, presidida por Viktor Orbán. Unidad Bloque Socialista, Attila Mesterbazy, 25,99%. Y Jobbik, de derecha extrema, presidido por Gábor Vona, con un 20,54%. Como en Hungría las minorías africanas no se consideran un problema, el partido considera enemigos desestabilizadores de su país los gitanos, los refugiados y los judíos. El auge del populismo ultraderechista es un fenómeno que amenaza con destruir la estabilidad y el progreso logrados en los países occidentales, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Lo preocupante de esto es que detrás del auge del nacionalismo están las clases medias de las democracias occidentales, que se sienten estafados por sus políticos. Gracias al populismo, esta gente espera recuperar parte del poder adquisitivo que han perdido. Esto significaría la salida de Hungría de la Unión Europea, lo que a la vez significaría grandes cambios sociales, económicos y políticos, no solo para Hungría, sino que también para el resto de Europa. La economía de libre mercado y la democracia instaurada sobre el respeto a los derechos humanos son los que han posibilitado el mayor progreso económico, social y político que haya conocido la humanidad hasta nuestros días. Cambiar los modelos económicos y políticos significaría un retroceso de consecuencias incalculables, ya que se romperían organizaciones de cooperación interestatal como los de la Unión Europea o los espacios creados por tratados internacionales de libre comercio. Uno de los aspectos más inquietantes de los movimientos ultraderechistas es la capacidad de distorsión que tienen dentro de la política de su país. Aunque sean pocos en número de diputados, sus diputados tienen el poder de condicionar las agendas de los partidos mayores. Esto lleva a los partidos grandes de derecha o centro-derecha a asumir el discurso de la extrema derecha.